No destruyes a las personas cuando les respondes. Las destruyes cuando entienden que ya no tienen acceso a ti. Sin mensajes. Sin llamadas. Solo silencio. Y de repente, comienzan a perder el control. Amigos, dejen que esto les cale bien profundo, porque el movimiento más fuerte que harás en tu vida no vendrá con ruido. Vendrá con tu ausencia. Mientras tú estás ahí luchando con las ganas de enviar ese mensaje, de hacer esa llamada, de recordarles que todavía existes. Yo estoy aquí para decirte que eso es exactamente lo que ellos esperan. Pero lo que no vieron venir fue el silencio. Antes de continuar, dale me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. El antiguo tú, el que rogaba, el que explicaba, el que revisaba su perfil 10 veces al día. Ese tú, hoy muere. Lo que viene a continuación es tu renacer. Tu verdadero poder, silencioso, firme e inquebrantable. Imagina esto. Estás viendo tu serie favorita. Temporada tras temporada, estás enganchado, emocionado. Y justo antes del episodio final, la pantalla se pone negra. Sin aviso. Sin final. Simplemente desaparece. Perderías la cabeza, ¿verdad? Actualizarías la página una y otra vez, preguntándote qué pasó. No podrías dejar de pensar en ello. Eso, amigo mío, es lo que pasa cuando no envías mensajes, cuando no llamas, cuando no das explicaciones. Cuando no les das nada, te conviertes en la pregunta sin respuesta en su cabeza, en el suspenso que no los deja dormir. Escucha bien, la gente no entra en pánico cuando los bloqueas. No pierden el sueño por un mensaje largo o una nota de voz final. Se derrumban cuando no saben nada. Cuando la persona que creían tener bajo control, simplemente desaparece. Sin gritos. Sin escenas. Solo silencio. Un silencio que duele más que cualquier palabra. Es ahí cuando el arrepentimiento llega como una sombra en la madrugada. Lento. Frío. Y imposible de ignorar. Te han dicho que el silencio es una debilidad. Que si no hablas, pierdes. Pero ¿y si te dijera que el silencio es el movimiento más poderoso que puedes hacer? Marco Aurelio lo dijo claro, la mejor venganza es ser diferente de quien te hizo daño. No respondes. No bajas tu nivel. Te levantas. En silencio. Con confianza. Dejándolos atrás, atrapados en su propia culpa. Y ahora escucha esta verdad, con un toque de humor, mandarles un mensaje ahora sería como escribirle una carta de amor a alguien que ya te tiró a la basura. ¿Para qué desenterrar tu cadáver, solo para rogar por un lugar en el mismo basurero? No se trata de rencor. Se trata de evolución. No escribes porque sabes lo que vales. No llamas porque ya hiciste las paces con lo que rompieron. Te quedas en silencio, no por miedo, sino porque estás cansado de hablar con quien nunca te escuchó. Desapareces, no por jugar, sino para ganar una guerra que ellos ni siquiera sabían que estaban perdiendo. Y créeme, el silencio es la opción nuclear. Tal vez ahora estés sintiendo esa ansiedad, ese y sí, ese miedo a que si no haces algo, te olviden. Pero escúchame fuerte y claro, si alguien puede olvidarte tan fácil, es porque nunca estuvo realmente conectado contigo. No le recuerdas a la gente tu valor. Te retiras y los dejas sentir tu pérdida. Eso sí es poder. Esto es venganza estoica. Así que, desde hoy, nada de mensajes nocturnos. Nada de intentar que te entiendan. Nada de revisar si están en línea como si fuera un salvavidas. Tú eres la tormenta que nunca vieron venir. Eres el fantasma que no pueden dejar de perseguir. No escribes. No llamas. Te vuelves inolvidable. Ahora dilo conmigo, el silencio es poder. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate. Muéstrale al mundo. Y si estás listo para desaparecer y resurgir, dale me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene ahora hará que jamás te vuelvan a ver de la misma manera. Número 1. La desaparición. No lo vieron venir.
Un hombre envuelto en silencio es mucho más difícil de reemplazar que uno que ruega ser escuchado. Ellos esperaban ruido. Esperaban un colapso, un mensaje, tal vez incluso una nota de voz desesperada diciendo, te extraño. Pensaron que tarde o temprano te acercarías, porque siempre lo hacías. Pero ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando no escribes, no llamas, no das explicaciones, no discutes, no intentas arreglar nada, y en lugar de eso simplemente desapareces? Pero no desapareces como un fantasma esperando ser visto. Desapareces como una fuerza de la naturaleza que se va antes de que puedan prepararse para la tormenta. Imagina un mago que no termina el truco. El público se queda esperando que el conejo salga del sombrero, pero no pasa nada. No hay aplausos. No hay cierre. Él simplemente sale del escenario y nunca regresa. Ese eres tú ahora. Te bajaste del escenario a mitad del acto y ellos siguen ahí, esperando el final, todavía mirando sus teléfonos, esperando la explosión, el mensaje de te extraño que nunca llega. Porque la mayoría de las personas están entrenadas por patrones. Tus reacciones antes eran predecibles. Te acercabas. Explicabas. Llorabas. Luchabas por ellos. Eras un libro abierto que consultaban cada vez que necesitaban consuelo. Pero ahora, cerraste el libro y lo dejaste archivado. Y ellos se quedaron mirando la última página, preguntándose qué pasó. Ese tipo de silencio no solo tiene eco. Es inquietante. Y en este momento, esa voz en tu cabeza te grita, ¿y si piensan que no me importa, y si siguen adelante? Eso que escuchas es miedo. El miedo que te enseñaron. Ese miedo que dice que el silencio es perder. Que si no te acercas, te estás rindiendo. Pero déjame decirte una verdad difícil. Si alguien realmente te valorara, tu silencio no lo confundiría. Lo asustaría. Porque no tienen miedo de perderte. Tienen miedo de perder el control sobre ti. Tu silencio no es ausencia. Es poder. Dice, no tengo que demostrar nada. No tengo que convencerte. Tuviste tu oportunidad y ahora solo tienes eco. ¿Alguna vez viste a alguien tirar el teléfono al agua? Al principio cree que estará bien. Lo limpia. Intenta encenderlo. Todavía no hay pánico. Pero luego, nada. No hay pantalla. No hay señal. No hay sonido. Solo silencio. Y ahí es cuando llega el pánico. Ahí es cuando aparece el arrepentimiento. Porque no se trata del agua. Se trata de haber perdido el acceso. Eso eres tú ahora, una señal que no pueden recuperar. Y sin embargo, el miedo sigue ahí, ¿verdad? Te preguntas si pensarán que estás jugando. Te preocupa que crean que estás herido, resentido, o que lo haces por atención. Pero déjame preguntarte algo. ¿Les preocuparon tus sentimientos cuando ignoraron tus mensajes? ¿Cuándo te dieron por sentado? ¿Cuándo se fueron sin mirar atrás? No. Ellos asumieron que tú seguirías ahí. Que siempre serías una opción. Así que ahora, les das lo que nunca te dieron. Un poco de incertidumbre. Una vida sin tus mensajes, sin tus llamadas, sin tu atención. Y créeme, nada golpea más fuerte que el momento en que se dan cuenta de que no vas a volver. Pensaron que reaccionarías. Que los bloquearías. Que publicarías indirectas. Pero no hiciste nada de eso. Hiciste algo mucho más poderoso, te volviste invisible. Y no solo invisible en acción, sino en energía, en emoción, en atención. Te convertiste en algo que no podían alcanzar, ni leer, ni predecir. Y eso, amigos míos, es lo que enloquece a la gente. Porque las personas no se obsesionan con lo que entienden. Se obsesionan con lo que no pueden explicar. No les duele lo que se aclara. Les duele lo que desapareció sin dejar rastro. No les diste drama. Les diste silencio. Y ahora, ese silencio es lo más fuerte que hay en su vida. Pero no te voy a mentir. Esto no es fácil. Habrá días en los que quieras romper el silencio. Días en los que tus dedos estén a un mensaje de distancia. Recaída.
Porque tu corazón recuerda los buenos momentos. Las risas, las palabras dulces, la forma en que te miraban cuando todo iba bien. Pero no olvides el otro lado. No olvides cómo te hicieron sentir invisible. Cómo te agotaron. Cómo usaron tu bondad. Cómo ignoraron tus súplicas. No riegues la misma tierra que nunca te hizo crecer. Y cuando se ponga difícil, quiero que recuerdes esto: el silencio no es debilidad. Es un límite. Y no lo haces para herirlos. Lo haces para sanar. Porque cada segundo que guardas silencio, reconstruyes tu fuerza. Cada minuto que no revisas su perfil, recuperas tu poder. Cada hora que resistes enviar ese mensaje, te conviertes en alguien que nunca imaginaron. Inalcanzable. Imperturbable. Libre. Al principio no lo entenderán. Pensarán que estás jugando. Pero cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más lo van a sentir. Van a entender que no solo perdieron tu presencia. Perdieron tu alma, tu energía, tu amor, tu tiempo. Y esas no son cosas que se recuperan con cualquier excusa. Así que mantente firme. No desapareciste para llamar su atención. Desapareciste porque ya no merecían la tuya. Ahora dilo conmigo: desaparezco para evolucionar. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate. Muéstrale al mundo que ya no te encoges por quienes no supieron ver tu valor. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es el silencio que destroza los egos. Antes de seguir, déjame preguntarte algo: ¿cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en el QR en pantalla. Tú decides. Ahora, sigamos. Número 2. Sin acceso, sin respuestas, solo preguntas. La gente no persigue lo que se explica. Persigue lo que se desvanece sin dejar rastro. Pensaron que la puerta siempre estaría abierta. Que no importaba lo que hicieran, tú seguirías ahí. A un mensaje de distancia. A una llamada de distancia. Que incluso si se alejaban, tú te acercarías. Que romperías tu propio silencio solo para darles una respuesta. Pero ahora, te has quedado callado. No gritaste. No bloqueaste. No borraste fotos ni publicaste frases confusas. Simplemente desapareciste. Y no les diste lo único en lo que confiaban, una razón. Ahora están dando vueltas. Tal vez no literalmente, pero sí mentalmente. Porque la mente humana no entra en pánico cuando entiende. Entra en pánico cuando no lo hace. Y el silencio es la máxima confusión. No les diste acceso a tu enojo. No enviaste ese mensaje largo de despedida que pudieran analizar y etiquetar como emocional. No les diste la satisfacción de saber que todavía tenían poder sobre ti. Solo los dejaste con preguntas. Y ahí, amigos míos, es donde su mente empieza a fracturarse. Imagina una caja de rompecabezas en la que has estado trabajando durante semanas. Estás a una sola pieza de completarla. Crees saber cómo termina. Y de pronto, la última pieza desaparece. Sin explicación, sin pista. Simplemente ya no está. Esa frustración. Esa obsesión por resolverlo. Eso es lo que sienten ahora. Porque lo que duele más que una discusión es una salida silenciosa sin cierre. Lo que lastima más que una despedida con lágrimas es un apagón emocional total. Les dice algo que nunca esperaron oír: ya no te deben una explicación. No más. Y ahora mismo, tu silencio dice más fuerte que cualquier te extraño. Pero incluso aquí, es donde aparece el miedo. Empiezas a preguntarte: ¿y si piensan que estoy amargado? ¿Y si creen que estoy jugando? ¿Y si nunca me buscan? Déjame romper esa mentira de una vez por todas: si alguien puede seguir con su vida solo porque te quedaste en silencio, nunca estuvo realmente aferrado a ti.
Si alguien te olvida porque dejaste de hablar, nunca te estaba escuchando cuando lo hacías. No te quedas en silencio para castigarlos. Lo haces para protegerte. No estás ocultando respuestas para confundirlos. Lo haces porque ya demostraron que nunca respetaron las respuestas que diste. Esta es la trampa en la que cae mucha gente. Creen que su valor se confirma cuando son comprendidos. Pero la verdad es que el verdadero valor no ruega por ser visto. Se va. Y aquellos que no lo valoraron, pasan el resto de su vida tratando de entender lo que perdieron. No te escriben ahora porque están en paz. No te llaman porque encontraron claridad. No. Están atrapados en su propia tormenta. Porque cada día que permaneces en silencio, una nueva pregunta nace en su cabeza. ¿Seguiste con tu vida? ¿Estás hablando con alguien más? ¿Me extraña? ¿Alguna vez fui importante? Y con cada pregunta sin respuesta, la presión aumenta. Porque el silencio obliga a reflexionar. Y a la gente no le gusta reflexionar sobre lo mal que trataron a alguien que nunca se defendió. A la gente no le gusta descubrir que fueron el villano en una historia donde creyeron ser el héroe. Tú eras la constante en su caos. La calma en su tormenta. El mensaje que siempre respondía. El corazón que siempre perdonaba. Y ahora, ya no estás. No te fuiste con un escándalo, ni con un colapso. Te fuiste como un hijo que simplemente deja de crecer. Y van a intentar parecer tranquilos. Van a publicar historias. Pasar tiempo con otras personas. Fingir que están viviendo su mejor vida. Pero cada risa falsa, cada selfie cuidadosamente posada, es solo un grito al vacío que dice, por favor, mírame. Por favor, rompe el silencio. Y tú, no lo haces. Porque has evolucionado más allá de la necesidad de responder a migajas. Déjame dejarlo claro, el silencio no es venganza. Es resurrección. No los lastimas porque quieras. Te estás sanando porque lo necesitas. No estás tratando de que se pregunten nada, pero tampoco vas a evitar que se pierdan en su propio laberinto de arrepentimiento. Y seamos honestos, no es fácil. Vas a querer decir algo, lo que sea. Vas a querer recordarles que tenían oro y lo trataron como si fuera óxido. Pero eso es lo que esperan. Están preparados para esa versión de ti que todavía necesita una explicación. Que todavía quiere ser vista. Pero no para esta versión. No para ti ahora. Porque has dejado de dar acceso a personas que solo aparecían cuando les convenía. Has dejado de ser quien rompe el silencio solo para calmar su incomodidad. Has dejado de ser fácil de leer. Y aquí está lo hermoso de todo esto, cuando te vuelves ilegible, te vuelves inolvidable. La gente no busca respuestas que ya tiene. Persigue lo que no puede dejar de preguntarse. Persigue lo que parece incompleto. Y tú, te has convertido en una obra maestra. Un misterio sin resolver. Un libro con páginas faltantes, sin un autor que explique por qué. Así que cada noche revisan su teléfono buscando una señal. Cada mañana se fijan si viste su historia. Cada hora se preguntan si vas a ceder. Y con cada minuto que no lo haces, te haces más fuerte. Dejas de sobrevivir y empiezas a construir. No esperaban esto. Pensaron que te quedarías, haciendo ruido para demostrar tu valor. Pero en cambio, te alejaste y dejaste que el silencio hablara por ti. Ahora dilo conmigo. Sin acceso, no hay respuestas. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales. Demuéstrate. Demuestra al mundo que ya no estás disponible para quienes solo quieren acceso, pero no responsabilidad. Y quédate conmigo. Porque lo que viene después es cuando pasan de la confusión a la desesperación total. Número 3. La ilusión de haberte superado empieza a romperse. Nunca tuvieron miedo de perderte. Lo que realmente temían era perder el control que tenían sobre ti. Al principio, parece que ganaron. Seamos sinceros, cuando te callas, desapareces, dejas de escribir y de llamar, parece que ni se dan cuenta. Revisa sus historias y los ves sonriendo, riendo, saliendo con amigos.
Tal vez incluso publican selfies que gritan, ya lo superé. Y tú, sentado en silencio, con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de dudas, comienzas a pensar, ¿alguna vez les importé? ¿Fui importante para ellos? Pero déjame decirte algo real, eso es solo una actuación. Es la máscara. Porque detrás de esa sonrisa, una tormenta empieza a formarse. No te han superado. Solo han dejado atrás la versión de ti que creían que podían controlar. Al principio, el silencio se siente como una derrota. Como si ellos estuvieran bien y tú fueras el único que está luchando. Empiezas a dudar de tu decisión. ¿Deberías haber llamado? ¿Deberías haber dicho algo? ¿Explicarte una última vez? El impulso de acercarte arde dentro como una mecha. Pero aquí es donde la verdad atraviesa todo ese humo. Su paz es temporal. La tuya se está volviendo permanente. Mira, las personas no sienten la pérdida de inmediato. Primero sienten la libertad. Esa es la ilusión. Ese pequeño subidón de ya no tengo que lidiar con sus emociones. Se convencen a sí mismos de que están mejor, que irse fue fácil, que tu silencio es una rendición. Pero lo que no esperan, es lo que viene después. Porque el tiempo no es amable con los que se van sin respeto. Y el tiempo, ahora, está jugando en su contra. No porque tú quieras castigarlos, sino porque no estaban preparados para una versión tuya que no rogaba por un cierre, que no aparecía para recordarles tu valor, que no perseguía, que no se quebraba. Ahora, poco a poco, esa ilusión de libertad empieza a sentirse como un vacío. Imagina caminar por un bosque que has recorrido cientos de veces. Conoces cada árbol, cada camino. Es familiar, predecible. Pero un día, el sendero por el que siempre caminabas desaparece. Se cubre de maleza. Ya no está. Tratas de encontrarlo. Desandas tus pasos. Buscas las señales, pero no está. No es que extrañes el camino. Extrañas la certeza. Extrañas la comodidad. Y cuando se va, de repente el bosque se siente mucho más frío, más extraño. Así se siente tu silencio. Como un sendero que ya no pueden volver a encontrar. Una conexión a la que ya no pueden regresar. Y ahora, la ilusión de que estaban seguros al alejarse empieza a romperse. Porque esta es la verdad, nunca esperaron que tú crecieras sin ellos. Nunca fuiste tú quien se aferraba. Eran ellos. Solo disfrazaron su necesidad con control. Sabían dónde encontrarte. Sabían cómo responderías. Sabían que si desaparecían, tú irías tras ellos. Esa certeza era su fortaleza. Pero ahora se la has quitado. Has dejado de aparecer, de ver sus historias, de responder su sola a medianoche. Y ahora, no saben qué pasa por tu mente. Ese es su verdadero miedo. No es que te hayas ido. Es que estás creciendo sin ellos. Y lo estás haciendo, ¿verdad? Estás comenzando a respirar de nuevo. A dormir mejor. A sonreír, aunque sea un poco. Ese silencio que antes te asustaba, ahora se siente como una manta cálida en lugar de un castigo frío. Ya no revisas tu teléfono cada 5 minutos. Ya no te sientas junto a la ventana esperando un mensaje que no llega. Estás aprendiendo algo que ellos esperaban que nunca aprendieras, como vivir sin ellos. Y ahí es donde su ilusión se rompe. Porque cuando se dan cuenta de que ya no duele, es cuando realmente empieza a dolerles. Sienten tu ausencia en momentos inesperados. Escuchan una canción. Ven un recuerdo. Se topan con algo que antes te hacía reír. Y descubren que ya no pueden compartirlo contigo. Es lento. Es sutil. Pero crece. Y tú no tienes que hacer nada. Esa es la parte más hermosa. Tu silencio hace todo el trabajo pesado. No necesitas escribir. No necesitas explicarte. No necesitas demostrar tu progreso. Solo sigues adelante, en silencio, con firmeza, sin detenerte. Y cuanto más notan que ya no estás presente, más pánico sienten al pensar que tal vez nunca fueron necesarios para ti. Y esto es lo más impactante, el mismo silencio que al principio te hizo sentir débil,
ahora se ha convertido en tu superpoder. No solo estás en silencio. Eres intocable. No solo estás distante. Eres impredecible. No solo te has ido. Ahora brillas en un lugar que ya no pueden alcanzar. Pero sí, es difícil. No te voy a mentir. Habrá días en los que el corazón te duela. Días en los que tu mente repita cada recuerdo como si fuera un video. Días en los que el silencio se siente ensordecedor. Pero quédate en él. Mantente firme. Deja que el silencio madure. Porque el silencio es como el vino. Al principio es amargo, fuerte, incómodo. Pero con el tiempo se vuelve rico, profundo, poderoso. Y una vez que aprendes a sentarte en él, empiezas a saborear su fuerza. Ellos no pueden fingir para siempre. La máscara caerá. La risa se apagará. La ilusión se romperá. Y cuando eso pase, finalmente verán la verdad que siempre evitaron, no te superaron. Simplemente subestimaron lo lejos que llegarías sin ellos. Ahora dilo conmigo, nunca estuve persiguiendo. Estaba eligiendo. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales. Demuéstrate. Demuéstrale al mundo que ya no estás atrapado en su ilusión de fuerza. Estás construyendo tu propia realidad. Y quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a exponer lo que sucede cuando te conviertes en la pregunta que nadie puede responder. Esto es solo el principio. Número 4. Te conviertes en una pregunta que no pueden responder. No se arrepienten del silencio que les diste. Se arrepienten de las preguntas que dejó atrás. Hay un momento en toda historia donde el villano se da cuenta de que el héroe no murió. Simplemente se desvaneció. Sin despedidas. Sin discursos de venganza. Sin un gran acto final. Solo, desapareció. Y de repente, el silencio se convierte en la parte más ruidosa de toda la historia. Ese eres tú ahora. No eres el ex que rogó. No eres quien explicó todo. No eres el personaje que decía tal vez si digo esto, por fin lo entenderán. No. Te has convertido en algo completamente distinto, un misterio. Una pregunta que no pueden resolver. Antes eras predecible. Llevabas tu corazón donde podían alcanzarlo. Reaccionabas. Respondías. Soltabas toda tu verdad en mensajes largos, esperando que leyeran entre líneas. Pero ahora esas líneas han desaparecido por completo. El juego ha cambiado. Y esto es lo que no tenían planeado. Ya no estás jugando. Porque la naturaleza humana funciona así, asume que tener acceso a ti equivale a tener control. Asume que tu amabilidad es debilidad. Asume que tus emociones son invitaciones. Pero cuando les quitas todo eso, cuando ya no les das acceso, ni explicaciones, ni reacciones, es cuando su mente empieza a volverse contra sí misma. Imagina estar leyendo un libro y, a mitad de camino, las páginas aparecen en blanco. Pasas la hoja, y no hay nada. No hay capítulo final. No hay conclusión. Te quedarías ahí sentado, ¿verdad?, mirando, preguntándote qué pasó. Volverías las páginas una y otra vez. ¿Te perdiste algo? ¿Cambió la historia y no lo notaste? En eso se convierte tu silencio, en un suspenso emocional sin final. Buscan su teléfono, nada. Actualizan su muro, sigue vacío. Preguntan a amigos en común, revisan tus historias, miran tu perfil en busca de pistas. Pero todo lo que encuentran es un muro. Sin señales. Sin cierre. Sin una versión tuya que reconozcan. Y ahí es cuando empiezan las preguntas. ¿Por qué no me habló? ¿Estaba fingiendo que le importaba? ¿Le importé en algún momento? ¿Me extrañó siquiera? Verás. La gente no se rompe cuando gritas. Se rompe cuando desapareces. Porque si alguien te grita, al menos sabes que le importas lo suficiente como para luchar por ti. Pero cuando se quedan en silencio, cuando simplemente se van, es ahí cuando se te revuelve el estómago. Es ahí cuando entiendes que quizás no están enojados.
quizás simplemente han terminado. Y esa palabra, terminado, esa es una palabra que nunca imaginaron que tú dirías. Destruyamos la mentira, no creían que fueras capaz de esto. Pensaban que eras todo corazón y sin límites. Todo emociones y sin protección. Todo reacción y sin silencio. Pero ahora te has vuelto ilegible. Y cuando la gente no puede leerte, no puede predecirte. Y cuando no pueden predecirte, pierden el control. Eso es lo que más los atormenta. No es que te hayas ido. No es que estés en silencio. Es que no saben por qué. ¿Y sabes lo que harán? Tratarán de racionalizar. Inventarán su propia versión de la historia. Está enojado. Está siendo dramático. Volverá. Porque es más fácil creer en una historia donde tú eres el afectado, que aceptar que esta vez eres tú quien se está alejando. Pero con el tiempo, esa historia se cae a pedazos. Porque pasan las semanas. Pasan los meses. Y tú sigues sin escribir. Sin ver sus historias. Sin enviar ese típico espero que estés bien. Y entonces, la duda empieza a convertirse en pánico. ¿Y si de verdad me superó? ¿Y si ya no le importo? ¿Y si nunca fui tan importante como creí? Y seamos honestos, este silencio no es una estrategia. No es un truco. Es el resultado de tu crecimiento. No intentas confundirlos. Simplemente te cansaste de traducir tu dolor para quienes ni siquiera se molestaron en entenderlo la primera vez. Ya no te interesa que te comprendan. Estás enfocado en ser libre. Porque esto es lo que no te dicen, sanar no siempre se ve como un cierre. A veces se ve como desaparecer de los lugares donde antes rogaba ser visto. Has dejado de explicar. Has dejado de pensar demasiado. Has dejado de ensayar conversaciones en tu cabeza. Has aceptado la verdad, si les importaras, te habrían buscado. Si te respetaran, no estarías aquí tragándote el silencio y llamándolo fuerza. Y esa versión de ti, la que se quedó cuando ya nadie lo hacía, esa versión tuvo que irse. Ya no eres parte de su historia. Te convertiste en la nota al pie de página que ignoraron, pero que ahora buscan desesperadamente. Y esa es la ironía. Las mismas personas que antes te pasaron por alto, hoy se obsesionan con entenderte. No porque cambiaste la historia, sino porque dejaste de leerla en voz alta. Querían una escena. Les diste un vacío. Querían ruido. Les diste un espejo. Y ese reflejo no es bonito. Porque esto es lo que pasa cuando alguien pierde a quien pensaban que podían controlar, empiezan a recordar todo de forma distinta. Aquella vez que te quedaste despierto toda la noche escuchándolos llorar. Ahora se preguntan por qué pensaron que eso era normal. Aquella vez que perdonaste una mentira. Ahora se preguntan qué te hizo tan paciente. Ese amor que diste sin condiciones. Ahora sienten el peso de lo que perdieron. Y tú sigues creciendo. Sin apurarte. Sin romper el silencio. Sin responder solo para calmar su ego. Porque ya no eres solo alguien con quien hablaban. Ahora eres la pregunta que no pueden dejar de hacerse. Eres la frase que nunca terminó. Eres el mensaje que jamás llegaron a leer. Y no importa lo que digan. No importa cuántos intenten llenar el vacío que dejaste. No va a sonar igual. No se va a sentir igual. Porque tú fuiste el original. El genuino. El real. Y para eso, no hay reemplazo. Ahora dilo conmigo, soy la pregunta que no pueden responder. Escríbelo en los comentarios. Demuestra celos. Demuéstratelo. Demuéstrale al mundo que ya no estás aquí para ser decodificado. Estás aquí para ser libre. Y quédate conmigo. Porque lo que viene después es cuando tu silencio ya no solo los hace pensar. Empieza a destruirlos. Número 5. Querían que reaccionaras, pero te desvaneciste. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia.
Y no hay nada que duela más que ser ignorado por alguien que una vez te lo dio todo. Contaban con que te derrumbaras, que perdieras el control, que te hicieras pedazos bajo el peso de extrañarlos. Esperaban ese mensaje, esa llamada, ese te extraño débil en medio de la noche. Porque eso era lo que siempre hacías, ¿verdad? Te acercabas. Luchabas. Te explicabas una y otra vez, tratando de que entendieran tu corazón. Pero ahora hiciste algo que les dio miedo, te desvaneciste. Sin despedidas. Sin explosión emocional. Sin rabietas digitales. Solo silencio. Solo desaparición. Y eso nunca lo vieron venir. Pensaron que publicarías una frase triste, que los bloquearías para llamar su atención, que tal vez aparecerías furioso. Porque incluso el enojo significaría que aún te importaba. Pero cuando no los bloqueaste, cuando no escribiste nada sobre ellos, cuando no reaccionaste en absoluto, ahí fue cuando comenzó el miedo. Porque las reacciones, incluso las más dolorosas, son una forma de validación. Le dicen a la otra persona, todavía tengo poder sobre ti. Todavía te importo. Todavía estás atado emocionalmente a mí. Pero tu silencio dice lo único que no pueden soportar, me perdiste. Y no voy a volver. Imagina a un boxeador subiendo al ring. Lanza golpes esperando que respondas. Se burla de ti, intenta provocarte. Pero tú no levantas los guantes. No lanzas golpes. Ni siquiera reaccionas. Simplemente sales del ring y lo dejas ahí, solo, con los puños en alto, luchando contra el aire. Eso no es solo humillante. Es un knockout psicológico. Y ahora mismo, se están desmoronando. Porque ya no estás en la arena. Has dejado de jugar ese juego que usaban para manipularte. Ese tira y afloja con el que creían tenerte bajo control. Tú eras la esponja emocional. La que absorbía todo el daño mientras seguía amándolos. Y se volvieron adictos a eso. Adictos a saber que siempre volverías. Adictos al poder que tenían sobre tu corazón. Pero ahora son adictos a una droga que ya no existe. Y aquí está el detalle. No lo admitirán. Ni a ti, ni a nadie. Fingirán que están bien. Que siguen con su vida. Que te desean lo mejor. Pero detrás de esas sonrisas forzadas y distracciones vacías, están esperando. Esperando la notificación. Esperando una disculpa. Esperando una reacción. Y cada hora que pasa sin que digas nada, los consume por dentro. Porque mientras más tiempo guarda silencio, más comienzan a dudar de su propia versión de la historia. Empiezan a pensar, ¿y si eran más fuertes de lo que pensaba? ¿Los juzgué mal? ¿Perdí algo realmente único? Y esas preguntas no desaparecen. Se multiplican. Hacen eco. Y no es porque estés intentando castigarlos. No estás jugando. Simplemente estás cansado. Cansado de mostrar tu dolor. Cansado de dar explicaciones a quienes solo te escuchan cuando te vas. Cansado de esperar que alguien te valore después de que te descartaron. Has recuperado lo único que nunca pensaron que tendrías de nuevo, tu poder. Y sí, es difícil. Hay noches en las que miras el teléfono, deseando ese cierre que sabes que nunca llegará. Momentos en los que tus dedos flotan sobre la pantalla, listos para escribir la verdad que nunca quisieron escuchar. Pero te detienes. Porque recuerdas que en el momento en que reaccionas, pierdes. Reaccionar dice, todavía me importa lo que piensas. Todavía tienes poder sobre mí. No he sanado. Todavía estoy herido. Pero el silencio lo dice todo sin decir nada. Querían tener el control, pero ahora están confundidos. Querían poder, pero ahora tienen preguntas. Querían pruebas de que importaban, pero ahora solo sienten un vacío. El mismo vacío que alguna vez llenaste con tu amor. Les diste oportunidades una tras otra para aparecer, crecer, luchar por ti. Y eligieron lo cómodo. Eligieron su ego. Y tú elegiste la paz. Esa es la decisión más poderosa que podrías tomar.
Porque no estás enojado. No estás llorando. No estás disponible. Y nada asusta más a alguien que volverse invisible para quien una vez lo vio todo. Las personas pueden soportar una pelea. Pueden sobrevivir a una discusión. Pueden recuperarse si les gritas. Pero lo que no pueden manejar es el silencio. El tipo de silencio que los hace mirar su teléfono preguntándose por qué no has dicho nada. El tipo de silencio que convierte la reflexión en tormento. El que transforma su falsa confianza en verdadero arrepentimiento. Y ahora, cada vez que se deslizan buscando una publicación tuya, no hay nada. Cada vez que revisan si viste su historia, sigue sin leerse. Cada vez que buscan señales de que estás sufriendo, lo único que encuentran es paz. Y esa paz duele más que cualquier palabra con rabia. Porque mientras ellos esperaban una guerra, tú les diste un funeral. Un funeral silencioso. Sin invitados. Sin ruido. Solo la muerte de la versión de ti que ellos creían que siempre volvería. Ahora dilo conmigo, no reacciono. Me levanto. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate. Muéstrale al mundo que ya no eres prisionero de tus emociones. Eres el dueño de tu silencio. Y quédate conmigo. Porque lo que viene después es cuando se den cuenta de que esto no era solo silencio. Era estrategia. Era el movimiento que nunca vieron venir. Y del que jamás se recuperarán. Número 6. Sin cierre, sin consuelo, sin control. No le debes un cierre a alguien que cerró la puerta sin avisar. Ellos esperaban un final. No uno feliz, pero sí uno que pudieran controlar. Uno donde tuvieran la última palabra. Uno donde tú explicaras tu silencio para que pudieran encajarlo en la historia que ellos mismos contarían. Simplemente no pudo con todo, o era demasiado sensible, o el clásico nos fuimos alejando poco a poco. Pero no les diste un final. No les diste nada. Ni un último mensaje, ni una despedida dramática, ni un adiós apasionado. Y ese silencio es lo que los está destrozando. Porque no estaban preparados para vivir sin consuelo. No se dieron cuenta de cuánto dependían de ti. No solo para recibir amor, sino también para sentirse validados, perdonados y con acceso a ti. Ahora están ahí, en silencio, buscando a tientas una explicación que nunca llega. Y seamos claros, no quieren un cierre porque les preocupe tu sanación. Lo quieren porque les da la sensación de tener el control. Un cierre significa que pueden definir el final. Que pueden irse tranquilos, sabiendo que todavía te importaba lo suficiente como para explicarte. Pero esta vez no. Ya no. Imagina que entras al cine a ver una película llena de emociones, suspenso, desamor, lágrimas. Y justo antes de la escena final, el proyector se apaga. La pantalla se queda en negro. No hay créditos. No hay final. Se encienden las luces. Todos se quedan mirando, confundidos. Eso es exactamente lo que les hiciste. Desconectaste el cable antes de que pudieran escribir su versión del capítulo final. Y ahora su mente lo reproduce en bucle, buscando una resolución que no existe. Porque ellos ya tenían un plan, ¿cierto? Una línea de tiempo en su cabeza. Me alejo. Me buscarán. Los ignoro. Me contactan. Vuelvo cuando quiera. Pero en lugar de seguir ese guión, tú saliste del escenario. En silencio. Sin remordimientos. Completo. Ese fue el movimiento que nunca vieron venir. Pensaron que tu amor era una puerta giratoria. Que no importaba cuántas veces se fueran, tú seguirías ahí. Que sin importar cuánto te lastimaran, tú seguirías explicándote cuando todo se viniera abajo. Pero ahora esa puerta está cerrada. Y no con rabia, sino con firmeza. Y eso es lo que más les duele. Porque ya no saben en qué punto están. Antes confiaban en tus reacciones para saber cómo te sentías. Usaban tus emociones como espejo para medir su valor. Pero ahora ese espejo desapareció. Y lo único que tienen enfrente es su propio reflejo, su culpa, sus preguntas sin respuesta.
Se contarán historias. Intentarán llenar los vacíos. Tal vez sigan molestos. Tal vez esperen que te acerques. Tal vez crean que al final cederás. Pero en el fondo, están empezando a ver la verdad. No estás enojado. Estás harto. Y eso es lo que más los consume. No es la falta de mensajes. Es la falta de significado. Ya no pueden leerte. No pueden predecirte. No pueden influir en ti. Y cuando alguien pierde la capacidad de controlar tu mundo emocional, entra en pánico. ¿Sabes? El cierre no tiene que ver con la paz. Tiene que ver con el poder. Con la tranquilidad de decir, aún le importo, todavía quiere explicarse. Pero cuando te alejas en silencio, les quitas eso. Les quitas ese consuelo. Los dejas enfrentando lo que más querían evitar, la responsabilidad. Y ese silencio empieza a resonar en lugares donde solías estar. En las rutinas donde solías aparecer. En las conversaciones que ahora intentan tener con alguien más. Pero no es igual. Porque tú no eras una persona más. Eras ese amor raro que lo intentaba. Que se quedaba. Que aparecía incluso cuando no lo merecían. Y ahora se dan cuenta de lo que ya no les das, tu energía. Detengámonos un momento, porque sé lo que estás sintiendo. Quieres que te comprendan. Quieres que se den cuenta de lo que perdieron. Quieres enviar ese último mensaje, una última vez, para cerrar ese ciclo. Pero aquí va la verdad, no te entendieron cuando más lo necesitabas. No se sentaron contigo cuando llorabas. No te preguntaron qué necesitabas cuando te desmoronabas. No escucharon tu verdad cuando tuviste el valor de decirla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué darles un cierre a quienes solo te trajeron confusión? Deja que tu silencio sea ese capítulo que nunca pudieron terminar. Deja que sea el espacio donde, por fin, sientan lo que tú sentías, el dolor de no ser escuchado. Porque el silencio no grita. Susurra. Y susurra verdades. Les dice que no eran tan importantes como creían. Les dice que ya no necesitas luchar. Les dice que has superado el nivel en el que una vez te hicieron pedazos. No estás ignorando. Estás evolucionando. No estás huyendo. Estás protegiendo tu paz. Y cuando por fin entiendan eso, cuando el silencio les duela más que un adiós, es ahí cuando llegará el verdadero arrepentimiento. No por haberte perdido, sino por no saber por qué. Y eso los perseguirá mucho más que un mensaje que diga, tenemos que hablar. Ahora dilo conmigo, no les debo nada. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales. Demuéstrate. Demuestra al mundo que ya no le das un cierre a quien nunca te lo dio. Y quédate conmigo, porque, ¿qué viene después? Después, ellos empezarán a buscar respuestas que tú ya enterraste en silencio. Y para entonces, tú estarás demasiado lejos como para escuchar sus preguntas. Número 7. El espejo empieza a doler más que la pérdida. Pensaron que perderte iba a doler. Lo que no se imaginaban es que perder el acceso a tu perdón los iba a destruir. Al principio, solo sienten tu ausencia. Es silenciosa, casi pacífica. Una libertad que creen haberse ganado. Se mueven, publican, fingen. Pero dale tiempo, porque pronto, lo que los atormenta no será el silencio. Será el reflejo. No el tuyo, el de ellos. Esa es la parte que nadie les dice. Pensaron que alejarse sería lo más difícil. Pero lo verdaderamente difícil es mirarse al espejo cuando se dan cuenta de que tú no estás persiguiendo. No estás rogando. No estás esperando junto al teléfono a que recuperen el sentido. Ya pasaste el desapego. Hiciste las paces con algo que ellos nunca se tomaron el tiempo de cuidar. Y ahora, cada vez que se miran, ven lo que hicieron. Lo que dijeron. Lo que dieron por sentado. Lo que perdieron. Mira, cuando alguien te lastima y gritas, escuchan tu enojo. Cuando lloras, ven tu dolor. Cuando reaccionas, sienten alivio. Es su forma de confirmar que todavía les importas, que aún estás atrapado en sus pensamientos.
Pero cuando no dices nada, cuando simplemente desapareces, cuando eliges la paz en vez de dar explicaciones, es ahí cuando el espejo se vuelve su enemigo. Porque uno puede huir de una discusión. Puede olvidar las lágrimas. Puede bloquear, silenciar, fingir que alguien nunca existió. Pero no puede huir de sí mismo. Y cuando el ruido desaparece y las distracciones ya no funcionan, solo queda una pregunta: ¿por qué esta vez no volvió? Esa pregunta golpea, afecta, infecta su paz. Porque ahora tienen que aceptar la verdad que negaron por tanto tiempo, que no fueron una víctima en tu historia. Fueron el villano de un amor que no merecían. Y esa verdad no cae de golpe. Se cuela poco a poco. Primero en silencio, luego en los detalles. Un lugar donde solías estar. Un recuerdo. Un aroma. Una risa que escuchan en otra persona, pero que ya no suena igual. Porque nada es igual. Tú no fuiste solo una persona más. Fuiste ese lugar seguro donde podían caer. Fuiste la constante que aguantaron de más. Fuiste el alma que se quedó, incluso cuando todo dentro de ti te pedía que te fueras. Fuiste quien perdonó demasiado. Quien se aferró con fuerza. Quien dio sin pedir nada a cambio. Y ahora van a empezar a recordar todas las veces que dejaste pasar sus errores. Toda la paciencia que les diste. Todas las veces que te rompieron y aún así te quedaste, esperando que algún día valoraran lo que eras. Van a recordar cómo sonreías, incluso cuando estabas destrozado por dentro. Cómo buscaste excusas para justificar su indiferencia. Cómo le susurraste amor a alguien que era emocionalmente sordo. Pero ahora los susurros se han ido. La puerta está cerrada. Y no están llorando por tu presencia. Están llorando por la versión de sí mismos que existía cuando tú todavía creías en ellos. Porque tu amor los hacía sentirse completos. No porque realmente lo fueran, sino porque tú hacías el trabajo emocional por los dos. Tú mantenías el vínculo. Tú curabas heridas que ni siquiera eran tuyas. Y ahora que ese lazo se rompió, ellos se están deshaciendo. Están entendiendo que el espejo no miente. No halaga. No endulza. Y ahora que están solos con su reflejo, lo que ven no es algo que estaban preparados para enfrentar. Sin filtros. Sin perdón. Sin méritos. Y tú ni siquiera estás pensando en ellos. No estás planeando una venganza. No te estás preguntando si te escribirán. Estás demasiado ocupado reencontrándote con la persona que eras antes de que te hicieran dudar de ti mismo. Estás recuperando tu alegría. Estás construyendo límites. Estás cuidando tu espacio como nunca lo hiciste cuando tu amor se derramaba en una taza que nunca se llenaba. Déjame decirte algo real, no necesitas estar enojado para soltar. No necesitas demostrarles que estaban equivocados. No necesitas subir fotos mostrando tu mejor versión o publicar frases sobre sanación. Porque la verdadera sanación no se publica. Se nota. Y eso es lo que ven ahora, desde lejos. Te ven avanzar sin ellos. Ven cómo tu silencio se ha vuelto más fuerte que cualquier palabra. Y eso duele. No porque tú los hayas lastimado, sino porque ahora comprenden que se lastimaron a sí mismos al perderte. Dejaron ir a alguien que no quería arreglarlos, pero que los amaba tanto como para creer que podían sanarse solos. Pero no querían esa responsabilidad. Querían acceso. Querían consuelo. Querían control. Y ahora, ya no tienen nada de eso. Y aquí viene el golpe al ego, pensaron que siempre estarías ahí. Que incluso si te alejabas, aún podrían traerte de vuelta con un hola, un recuerdo, una disculpa vacía. Pero ahora, ese espejo ya no te refleja. Solo les muestra lo que perdieron. Y en quienes se han convertido sin ti ahí para protegerlos de sí mismos. Así que mientras ellos se sientan a repasar conversaciones, a analizar tu silencio, esperando una señal que les diga que todavía te importa. Tú estás vivo. No estás amargado. Estás mejor. No te escondes. Estás sanando. No estás estancado. Estás creciendo. Porque ellos necesitaban tu reacción para sentirse importantes.
pero tú encontraste tu plenitud en la decisión de no reaccionar. Y déjame ser claro. Tu silencio no es solo ausencia. Es la prueba de que superaste su versión de amor. De que dejaste de conformarte con migajas de alguien que tenía el pan entero y aún así te dejó morir de hambre emocional. De que por fin entendiste que no eres alguien que se descifra después de haber sido maltratado. Ahora dilo conmigo, soy el espejo del que no pueden escapar. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo al mundo. Muéstratelo a ti. Demuestra que ya no te define el amor que diste a personas que se negaron a recibirlo. Y quédate conmigo. Porque lo que viene después es cuando tu silencio deja de ser solo su confusión y se convierte en su colapso.